Más pegado. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día bonito, especial, histórico. Entreguen a su ser querido, a su familiar. ¿Quién habla de los dos? Primero. Fernando, en el centro, una hija, cuidar a todo como aire, pues está cantando aquí, una hija. ¿Ya? Estamos mal, emocionado. Sí, pues, nosotros sacando cuidado acá, hospital acá más que nada, ¿vale? Otra como acá. Recíbela. ¿Quién habla de los dos? Pues hola, pues gracias por estar pues Fernando, pues Blanca Manzana, Moreno, Tanda. Todo. ¿Para qué? Como traga más que esté, cuando botas ¿Ah? Dale las gracias a... ¿Qué más? Bueno, por el lado derecho, así como él. Lado derecho, exacto. Primero. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. Agachaditos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahorita lo ofreces y le entregas. Sí, David. Vocación, llamado que Dios hace al hombre para enseñarle el camino verdadero y así servirle con mayor santidad y así llevarlo a la felicidad. Vocación hacia el matrimonio, vocación a la vida consagrada, vocación hacia el sacerdocio. En cualquiera tú puedes realizarte, en cualquiera tú puedes ser feliz. Querido hermano, no confundir la vocación con la profesión. La profesión se ejerce por momentos, la vocación se vive para siempre. Vocación hacia el matrimonio, vocación a la vida consagrada, vocación hacia el sacerdocio. En cualquiera tú puedes realizarte, en cualquiera tú puedes ser feliz. Bienvenidos todos, de pie vamos a iniciar este rito sagrado acompañando a Luis Fernando, Fabiola, papás, padrinos de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos la gracia y la bendición para Luis Fernando, Fabiola Sánchez, que unirán sus vidas por este rito sagrado del matrimonio, diciéndole a Diosito: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Luis Fernando de la Cruz, Fabiola Sánchez, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Pues bienvenido Luis Fernando, Fabiola, es un día bonito, especial, planeado. Esperemos que esta fecha, este día, esta hora, no se les olvide jamás. Hay que grabarlo. Yo siempre les repito: cabeza, corazón. 17 de diciembre me casé en mi pueblo. ¿De acuerdo? Bienvenidos padrinos, papás de cada uno, amigos, familiares, invitados. Hoy estamos acompañando a Luis Fernando en su enlace matrimonial. Escucharemos unas palabras, Luis Fernando, que tú te sabes. Yo te quiero. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y viceversa. Fabiola, yo te quiero y te voy a acompañar y estaré contigo en las buenas y en las malas para siempre. Que no se digan solamente aquí como un trámite, sino ante todo vivencia allá afuera. Porque tú sabes, Luis Fernando, que el matrimonio de por sí implica un compromiso muy serio, difícil a veces, porque hay corajes, hay gritos, hay alguna mala palabra y a lo mejor hasta un coscorrón, ¿verdad? No me estás entendiendo, ¡zas! Y eso no debería ser. Por eso dice Pablo que uno de los elementos importantes que se debe tener en el matrimonio es el amor. Y por eso dice Pablo que el amor es comprensivo. Si llegaron hasta acá, porque se entendieron, porque se comprendieron, y no porque me están exigiendo, sino por amor. Es comprensión, comprensivo, dice el amor. Y desde luego servicial, porque ustedes saben bien, te va a lavar la ropa, de comer, planchar, y te va a ayudar a lo mejor a trabajar. Y viceversa, Fabiola también, ¿verdad? Ya sabes el momento, el quehacer, y cada uno tiene su deber, su compromiso, su obligación, y esto que no se pierda. Cuídate mucho, porque yo les he comentado también, cuando uno se casa,
Óyelo bien, Luis Fernando, Fabiola, se pierden amigas, se pierden amigos, ¿de acuerdo? Y se pierden amigas y amigos porque ya tenemos un compromiso. Ya hay un compromiso, ya hay un deber. Ya no, yo voy con mi amiga para allá y ahorita vengo con mi amiga. No, porque voy a echar Tlaxcala y Totonqui, porque ya va a llegar Tlacatoro a comer, ¿verdad? Y tampoco tú, ¿verdad? Ya ahí está con los leños, hasta se le nubla la vista. Cómprale su estufa, ¿verdad? Para que no esté bien lleno de humo. No, su estufa, ¿ves? Y tienes que chambearle. Ni modo, así es la vida. Hay que hablar así, porque si tú fueras un empresario, ¿verdad? Agarras tu carro y te vas a pasear y pasas al restaurante. ¿Qué trabajo va a tener Fabiola? Así te llama, ¿no? Fabiola, ¿verdad? Y si Fabiola fuera doctora, se va a su consultorio y allí la muchacha le va a hacer lavar la ropa y ya nomás se sienta a dormir. Pero no, aquí no hablamos de profesión, aquí hablamos de realidad, de cómo se vive en nuestro pueblo. Así que échale todas las ganas del mundo. No te olvides de la charla que ustedes escucharon en Iguala. Son experiencias, son momentos claves, y que no te entre por este oído, salga por el otro. No, sino me dijeron que la voy a amar, que los vamos a cuidar, que vamos a luchar juntos y que vamos a salir adelante, ¿de acuerdo? Pues Dios te bendiga, pues, Luis Fernando, Fabiola, felicidades en este día. Convive con tu familia, cuídate, no hagas trabajos pesados ahorita. Tú sabes que ya viene por allí la familia y debes cuidarte para que el día de mañana la alegría, la felicidad y no lo contrario, lágrima acá, ¿de acuerdo? Pues Dios te bendiga. Solamente a ustedes, Luis Fernando y Fabiola, de pie. Luis Fernando, Fabiola Sánchez, ante esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, están sus padrinos, papás, familiares, amigos, invitados que representan, vuelvo a repetir, nuestra iglesia. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Se sienten contentos, felices ahora, Fabiola, con ese hijo que viene en camino? Sí, me siento. Sí, siento contenta. Bien, cuídate mucho, para que el día de mañana la alegría, la felicidad. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, salúdense, saludo, y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Luis Fernando de la Cruz Regino, te acepto a ti, Fabiola, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Fabiola Sánchez, te acepto a ti, Luis Fernando, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas y en la salud, y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanta la canasta, anillos, arras y lazo. El Señor bendiga los anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Fabiola Sánchez, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luis Fernando, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fabiola Sánchez, recibe estas garras como signo de mi amor, como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte nada en lo necesario en nuestro hogar. Luis Fernando, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios y la señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dale la Biblia. Ahí. Dale su ramo a la muchacha. Nos ponemos de pie todos. Aplauso fuerte para la nueva pareja. Aplauso fuerte. Para que Luis Fernando y Fabiola Sánchez, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por los padrinos Carlos Ramírez de la Rosa, Ana Teresa, Karina Jiménez, oremos. Por los papás de cada uno de los contrayentes, oremos. Por sus amigos, familiares que ahora comparten esta alegría de este enlace matrimonial de Luis Fernando, Fabiola. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 nuestro Rey Jesús. Santo,
santo, santo. Es el que nos redime, Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, de Luis Fernando de la Cruz, Fabiola Sánchez, padrinos, Carlos Ramírez, Ana Teresa Karina, papás de cada uno de los contrayentes, amigos, familiares e invitados, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pon tu ramo allí arriba, pon la Biblia ahí, toma la vela con tu mano esta, toma la velita. Toma la velita, agárrale su mano a la cigüeña. Levantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Esa luz que tienen padrinos, nuevos esposos, en la presencia de Dios, en el camino que ustedes emprenden ahora como marido y mujer. La chispa de la fe, la luz, la presencia de Dios. Solo el padrino, madrina. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: es el reino.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense un saludo de paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna. Amén. Todos de pie, de rodillas ustedes. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Luis Fernando de la Cruz, Fabiola Sánchez Lorenzo, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente decimos todos amén. Luis Fernando, Fabiola, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Haga la velita, retíreles el lazo. Paraditos, aplauso ensordecedor para esta pareja. La pareja sea el uno en el
Bien drogados. Esto vale. Paleta. Aquí. Tacale. Toma. Guárdalo ya, guárdalo. ¿Me quieres tomarlo? Guárdalo ya, guárdalo. Ay, besito. Ahora que
Vaya, güey.
Ba't na makaskat? Yan naman siya, mag-publikaro pang face. Chula. Ay, pati mo sa shlawi list. Luis Fernando de la Cruz, ¿verdad? Regino y Fabiola Sánchez Lorenzo. Okay. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a realizar un acto matrimonial este día, 17 de diciembre del año 2022. De tal forma, le pido a todos los presentes ponerse de pie para darle seriedad a esta ceremonia. Los contrayentes, por favor, se van a tomar de la mano, se van a ver de frente, de la mano derecha, se van a ver de frente y se van a dar la mirada. Vamos a proceder con el acto matrimonial. En nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y ante mí el oficial 01 del Registro Civil del municipio de Eduardo Neri, José Luis Bravo Sales, presentaron una solicitud para contraer matrimonio el día de hoy, 17 de diciembre del presente año, Luis Fernando de la Cruz Regino y Fabiola Sánchez Lorenzo. Ambos son mayores de edad, ambos de nacionalidad mexicana, quienes se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal.
Dicho matrimonio quedará asentado en el acta 127 del libro 1 del año 2022. De tal forma, yo le pregunto a Luis Fernando de la Cruz Regino, ¿acepta usted como su legítima esposa a Fabiola Sánchez Lorenzo? Fabiola Sánchez Lorenzo, ¿acepta usted como su legítimo esposo a Luis Fernando de la Cruz Regino? Sí, acepto. Bien, hemos escuchado su consentimiento y vamos a proceder a la toma de firmas y huellas. ¿Se pueden separar de las manos? Ahorita Van a ser tres firmas. Los papás de tus papás, por favor. Hasta ahí. Otro. A que le haga un poquito. No, pues, ajá, sí. Es que vas a tener que ver, no se puede. Sí, sí. Voy a comprar un modo porque no sube más. Se vale poner sus tres iniciales, el nombre y los dos apellidos. Está bien. Cosa X. La mamá. Si no puede firmar, pues poner. ¿Cómo está en su INE? X. Ah, ok. Ahora. Me quedo tu visita para calcular. Sí, lo bueno que es X, no se junta. Sí. No, era abajo. Póngalo abajo. Ahí está. Igual así. Sí. Donde sale igual, El segundo testigo, Rufino Claudia de la Cruz. El segundo cuadro. ¿Qué? Sí. ¿Sí o no? Los testigos de la novia, Francisco Asensio de Jesús.
igual. Y el último testigo, Moisés Rojas Claudio. El último cuadro. Van a poner sus huellas. El pulgar derecho. Vamos a firmar acá. Otra vez, oprímelo. Por eso no ven nada agua. Vamos a continuar. Ana. Continuidad a este matrimonio. Una vez que se ha cumplido con los requisitos legales establecidos, en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado, de la Ley número 495 del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones que la ley otorga. Que hayan decidido formalizar ustedes su voluntad de unirse en matrimonio. El matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas, con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores de un matrimonio son el respeto, la lealtad y la honestidad. El Estado reconoce que la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos a través de toda la vida. La armonía de pareja depende del entendimiento y comprensión, en donde ambos se procuren igualdad, paciencia, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto, en mi carácter de oficial del Registro Civil de la 01 del municipio de Eduardo Neri, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Que sean ustedes muy felices. Un aplauso.
yo veo que ya tienen compromiso, pero para acabar de sellar ese matrimonio, se tradiciona el beso. Beso. Muy bien, felicidades. Pues te voy a hacer el registro. ¿Firmaron? Este registro.